Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde anden. Muy buenos días. Soy Mauricio Weintraub y estamos empezando una nueva transmisión de nuestro querido ciclo Charlas Humanas 2025, que como saben comparto con las queridas Diana Esteban y Rosa Sánchez, nuestro amigo Instagram. Hoy a ver si veo alguna, no veo ninguna. Si se conectan, si no se conectan, vamos a ver. Bueno, como les decía, estamos en Charlas Humanas 2025. Hola Rosa y hola Diana, pero ahora las veo a las dos, qué maravilla, ¿cómo andan? Hola Mauricio. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, no se te escucha ahora Diana, ¿eh? Ahora Diana, no se te escucha. No, por ahora no, por ahora no. Bueno, venga, Diana. Vale. antes se te escuchó, ahora no, 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 pero podemos tratar de leerte los labios, quizás, no sé, quizás no Es sale. un mecanismo de defensa para no hacer la charla. Venís afilada, ¿eh? Venís afilada, Rosa. Venís afilada. Ya me está sonidito, ya me oís, ¿no? Ahora, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muy Bueno, bien. ¿cómo está Madrid? Yo me fui hoy de Madrid y estoy en Barcelona ahora, así que ando ahí paseando por España como siempre. ¿Qué es lo que más te gusta? Un sitio a otro. Exactamente, exactamente. Mauricio, nunca sabemos dónde estás. Nunca sabemos dónde estás. En algún lado estoy. Hay como un ruido, ¿no? Puede ser que haya algún ruido, ¿no? O lo escucho yo solo. Yo también lo oigo, pero no. No ¿Cómo sé de quién ahora? puede ser. A ver, ahora Ni parece idea. que... No, ¿No? creo que es el micrófono de Rosa, me parece. Tengo como No la tengo sensación. nada. Bueno, bueno, no pasa nada. Bueno, ¿qué me cuentan? ¿Qué Me temita? salgo, Tenemos la si segunda parte, ¿no? ¿Eh? me salgo si se escucha mal. No, 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 Rosa, no, quédate. No pasa nada, Vale. es un ruidito, pero se escucha igual. Bueno, tenemos la segunda parte de los mecanismos de defensa, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. Y, Bueno, a mí se me ha ocurrido una pregunta loquísima y he dicho, venga, empieza con ella, dale. Y, bueno, dale, si venís así, dale, adelante. venga. Y luego, ahora la estaba leyendo y decía, pero ¿qué me habré tomado yo para que se me ocurra esta pregunta? Pero ya estaba en mi cabeza y sabéis lo que está en mi cabeza, al rato está en mi boca. Entonces, Bueno, cuando decimos que la mente son los padres, ¿pensar puede ser un mecanismo de defensa? wow. A ver, bueno, y con esto nos vamos hasta mañana. A ver, en realidad, ya decir que la mente son los padres es todo un tema, porque habría que explicar, porque entonces parece que todo lo que pienso son mis padres, en realidad no es exactamente así, pero bueno, sirve la imagen de que la mente son los padres para cuestionar algunas cosas que uno piensa, ¿no? Pero si la mente son los padres, vamos a ponerlo así, justamente el mecanismo de defensa lo tendríamos que ubicar en el niño. Y en realidad, digo, en el mecanismo más cercano a esto, que es el de racionalización, claro, uno se pone a pensar un montón de cosas para no sentir. Pero este que piensa para no sentir, pues ese es el niño en su infancia, digo, o lo voy a poner así, el niño sentía algo y los padres le hablaban arriba. Entonces, el mecanismo de racionalización, que es el más cercano a esto que estamos hablando, es justamente para que el sujeto no contacte con su sentir, no contacte con el niño que tiene adentro, los padres le hablan. ¿No? Como cuando a alguien, no sé, se le murió un ser querido y le pregunto cómo estás y me dice, bueno, considerando que en realidad la mortalidad del universo es, no sé, me hace toda una teoría y en la teoría me impide ver lo que siente, o sea, uno diría, tomando tu ejemplo, Diana, son los padres hablando para que yo no pueda contactar con el niño. Son los padres hablando en mí para que yo no contacte con mi sentir o con el niño que fui que está dentro mío. Muchas veces pasa eso con el paciente, o sea, muchas veces en sesión es una imagen, ¿no? Pero que a mí me sirve mucho, ¿no? Muchas veces en sesión, de golpe los padres me están hablando y yo no puedo hablar con el paciente, ¿no? No puedo hablar con lo que le pasa al paciente. Hablo con lo que el paciente piensa, que muchas veces está construido del relato de los padres en él. O sea que no sería entonces un mecanismo de defensa.
No, no es un mecanismo de defensa. Por supuesto, provoca un alejamiento del sentir, pero no es un mecanismo de defensa propiamente dicho. Ya. Es lioso, ¿eh? Yo tengo Sí, este paciente que le charla mucho la mente. Y qué casualidad, hoy estaba hablándolo con uno de mis pacientes que conocéis. Y digo, cuando te charle la mente, te está sacando de tu deseo, no vayas. No vayas tú, o sea, si ves que no lo puedes como discernir, piensa hacia dónde está tu deseo, qué te dice la mente y tú. O sea, si te saca de ahí son los padres. Si te saca de hacia dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer, tu niño, su protección, su no sé qué, sospecha. sí, esto es lo que decimos en escenas matrices, lo decíamos hoy en un grupo también, ¿no? Cuando la mente no me lleva hacia un lugar saludable, son los padres introyectados. Ustedes me dirán, bueno, pero todos los padres no son saludables. No, no, no. La parte saludable de los padres entra en mí y forma parte de mí. Y es saludable para mí. La parte no saludable de los padres se aloja en mí como si fuera un cuerpo extraño. A mí me gusta decirlo así. La leche saludable de la madre entra en el niño y pasa a formar parte del niño. Pero lo no saludable se aloja como una bala que queda adentro mío, pero no, que no, nunca forma parte de mí. Queda como un cuerpo extraño. A veces la mente cuando no me lleva hacia un lugar saludable, tiene ese movimiento. O sea, son la parte no saludable de los padres que entra en mí o que está en mí, y que si yo organizo mi vida o organizo algo en función de eso, bueno, por supuesto no voy hacia lo saludable. ¿Estás bien, Rosa? Sí, 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 es que estoy aquí. Es Tengo que, es algo que, que... es que es muy difícil porque cuestionar la mente, acá están mandando un mensaje pero no alcanzo a ver. Ah, Silvia, ¿cómo estás, Silvia? Ahí alcancé a ver apenas el nombre. Cuestionar la mente es un problema, porque digo, cuestionar la mente es un movimiento adulto, y muchas veces mi mente me creo que soy yo. Digo, o sea, muchas veces uno arma un montón de identidad en función de lo que piensa. Y claro, si cuestiono lo que pienso, ¿no? No digo que sea fácil, pero bueno, es un movimiento, yo diría, imprescindible para la adultez. Cuestionar la mente, cuestionar. Si cuestiono lo que pienso y me quedo con lo que siento, a lo mejor me da un vuelco el corazón de lo que siento y me... Y a lo mejor tiene consecuencias en mi vida, ¿no? Digo, a lo mejor tengo que empezar a decir que no, a lo mejor tengo que empezar a decir otras cosas que sí, a lo mejor esto afecta a los vínculos, digo, bueno, es difícil cambiar, ¿no? Cambiar en serio es difícil porque a veces uno ha construido mucho de su vida en función de algunos parámetros, y cuando uno empieza a cuestionar esos parámetros, y hay una parte de la vida que quizás tambalea, ¿no? No es fácil, no es fácil. Por eso somos tan eh, admirables los seres humanos, porque tratamos de vivir lo mejor posible, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Claro. Construido o deshabitado la vida. Pues ahí. También, claro, también. Sí, 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 Y sí, esta tal cual. sensación sin mí es una vida sin mí. Muchas veces se ve también. Sí, sí, claro. Hace 20 años, 30 años, 50 años que quisiera tocar la guitarra y mi mente dice, ¿para qué vas a tocar la guitarra? Entonces, claro, esa parte no la evité, ¿no? Pero claro, no la evité, y cuando empiezo a escuchar mi sentir está intacto, mi sentir sigue diciendo quiero tocar la guitarra, ¿no? Y me encuentro con que, ¿y ahora qué? Porque ahora armé un montón de cosas y la guitarra no tiene lugar, y si quiero meter la guitarra, ¿no? Como tengo que desarmar algo, tengo que cambiar algo, tengo que mover algo, ¿no? Sí, sí, bueno. Hoy decíamos que todo lo que vale tiene un costo, ¿no? Lo que realmente importa en la vida tiene algún costo. Bueno, leemos lo de Silvia. Qué guay, Silvia. Dale, claro, claro. Sí. Mira, Silvia. Dale. Soy Silvia Fecha. A ver, hola a todos. Soy Silvia Fecha. Es lo que vos decías, Mauricio, en la práctica clínica. ¿Te está paseando la racionalización? Me paseas y me dejo pasear. ¿No? Como decíamos, no me acuerdo ya en dónde decíamos, ¿no? Que detectar quién me habla en mi paciente es algo muy complejo, pero muy necesario, ¿no? Mi paciente viene y dice, soy un tonto, siempre hago todo mal. No me está hablando mi paciente, me está hablando
bueno, en escenas matrices sería la mente o alguno de los padres introyectados, ¿no? Digo, cuando el paciente habla mal de sí, siempre son los padres introyectados. Entonces, a veces, lo que pasa es que el paciente, que es siempre la misma persona, ¿no? Y siempre tiene la misma cara, o casi, en la misma oración me puede cambiar, ¿no? Digo, puede decir, por ejemplo, me encantaría ir de vacaciones al mar, pero claro, el mar cuesta caro, no se puede ir. Ya me habló el nene que quiere ir, ¿no? La nena que quiere ir al mar, e inmediatamente habló el papá o la mamá introyectado que dice por qué no se puede, ¿no? Entonces, deslindar eso es todo un proceso, ¿no? Por eso digo, es un gran momento en el proceso terapéutico cuando el paciente empieza a dudar de lo que piensa, ¿no? Porque digo, el paciente puede venir y decir, me encantaría ir en las vacaciones al mar, pero ir al mar siempre es caro, nunca se puede, e inmediatamente decir, pero hace 30 años que pienso lo mismo y un montón de gente va al mar. O sea, puede él dudar de lo que él mismo piensa. Y esto, claro, cuando empieza a pasar eso, bueno, bienvenido. Y respondiendo un poquito a Silvia, sí, a veces nos pasean los pacientes, porque a veces nos paseamos nosotros mismos. Nosotros mismos nos creemos un montón de argumentos que nos damos que no son creíbles, ¿no? Digo, el de al lado hace otra cosa y yo me lo explico, lo que yo hago, como si fuera la única opción. Y también esa época tan bonita cuando el paciente llega y te dice, pero un tiempo largo, estoy raro, ¿eh? Estoy rarísimo. Tal cual. Yo lo celebro mogollón, digo, ¡ay, qué bien! Sigue estando raro. Sí, o que dice, y no me siento bien, me siento peor. Bueno, ¿querés volver a hace 6 meses cuando empezaste? No. ¿No? O sea, sí, quizás está más triste, quizás, pero no quiere volver, ¿no? En algún lugar está mejor, aunque mejor no siempre es más placentero, ¿no? Ujú. La energía del paciente, o sea, cuando estamos en consulta, la energía del paciente que nos trae también es un mecanismo de defensa. No, la energía del paciente que nos trae muchas veces son los padres. O sea, los padres, siempre digo los padres, no está bien dicho, la parte no saludable de los padres, insisto, ¿no? Es como una bala que queda alojada en el paciente, ¿no? O en uno mismo, ¿no? Estamos hablando del paciente en uno mismo. La parte no saludable, ¿no? Y de una manera o de otra me dificulta el ver al nene, ¿no? El nene hoy, ¿qué es? Bueno, lo que el paciente desea, lo que el paciente necesita, lo que es bueno para el paciente, ¿no? Digo, esto me lo cuenta el nene, ¿no? El nene del paciente, el nene que tiene adentro. Entonces, los padres toman distintas formas en el paciente. Una es la mente, argumenta contra el deseo. Cuando la mente argumenta contra el deseo y dice que no se puede alcanzar, siempre son los padres, ¿no? Siempre es así. Argumenta contra el deseo. Ojo, porque cuando dice, sí, vamos a tirarnos del 5.º piso y vamos a volar, que va a ser hermoso, ojo, pues también son los padres, ¿no? Digo, lo saludable, ¿no? Cuando el paciente es saludable, ahí es él. Cuando el paciente no es saludable, ahí están los padres. A veces está como la mente, pero a veces no está como la mente, a veces es la energía. El paciente trae la energía de la mamá o del papá. Entonces, vos le preguntás, ¿y cómo estás? Y él te dice, y acá estoy. Bastante bien. Entonces, digo, el texto dice una cosa, pero la energía dice otra, o lo contrario, ¿no? Digo, se me acuerdo siempre una paciente que era muy difícil hacer que pare de hablar, más allá de lo que estuviera contando, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que la mamá se alojó, digo la mamá porque en este caso era la mamá, ¿no? Se alojó en la energía, uno tiene que empezar a cortar y a poder intervenir, porque si no la paciente viene con una energía tan arrolladora que uno no puede ver a la nena, o sea, uno no puede contactar con lo que le pasa. Y ahí se da la escena copia, porque es la nena esperando que la mamá termine de moverse y hablar y argumentar y qué sé yo. Y claro, si yo no me doy cuenta, no la veo nunca a la nena. Siempre me ganó la sesión la mamá. Entonces, la energía del paciente muchas veces reproduce la parte no saludable de los padres. ¿Un mecanismo de defensa siempre implica una distorsión? ¿Qué sería una distorsión? O sea, ¿siempre es algo negativo un mecanismo de defensa? No, el mecanismo de defensa, primero que es algo extraordinariamente positivo. Nosotros acá nos ubicamos en un lugar muy, muy, que a mí me importa mucho con respecto al mecanismo de defensa.
El mecanismo de defensa se arma de manera inconsciente en la infancia y tiene una función, defender al niño de lo que le pasa en la casa o de algo que le pasa en la casa. Entonces, el mecanismo de defensa, sobre todo si mi paciente llegó a estar hoy sentado frente a mí, ha sido sumamente positivo, sumamente positivo. O sea, nosotros lo primero que vamos a hacer con un mecanismo de defensa es honrarlo hasta el final. O sea, reconocerle su enorme función que le permitió al paciente llegar hasta acá. Una vez que hacemos esto, o a medida que hacemos esto, vamos a ayudar a nuestro paciente a que se vaya disolviendo este mecanismo. Si uno lo mira un poco poéticamente, el mecanismo de defensa siempre es un llanto solidificado. O sea, el mecanismo de defensa siempre es algo que el paciente no ha podido llorar o no ha podido gritar, que en el fondo gritar también es llorar. O sea, es algo que el paciente cuando fue niño no ha podido expresar y se fue como rigidizando hasta hacerse un mecanismo de defensa. Todo mecanismo de defensa es rígido, ¿no? Entonces, y cuanto más dolor, más rígido, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente ayudar al paciente a que, honrando el mecanismo de defensa, lo vaya disolviendo de a poco, ¿no? Es como, saben, ¿no? Que había, creo que en la guerra de Vietnam, no sé qué, un soldado se quedó metido en el monte y no se enteró que terminó la guerra, ¿no? Entonces vivió un montón de años más en guerra, solo, ¿no? Bueno, así hacemos los seres humanos. La infancia terminó, pero no nos enteramos. Pensamos que todos son como mi mamá y mi papá, pensamos que nos pasa siempre lo mismo, ¿no? Y seguimos con la ametralladora y el casco, cuando en realidad ya terminó la guerra, ¿no? Bueno, de a poquito le vamos sacando la ametralladora y el casco al paciente. Me acuerdo que hace tiempo, una vez, que cuando tuve una paciente muy llana, ¿no? En su llanismo proyectaba y se peleaba con todo el mundo, ¿no? Y mucho tiempo después, cuando lo vio, empezó, claro, es humano, pero lo que rechazas te va a volver y lo vas a repetir. Empezó a rechazar mucho todo lo que le había destrozado la vida, el estar siempre defendiéndose con su escudo y proyectando en los demás todo lo que no podía. Y parte del proceso es como, vale, ahora has visto tu mecanismo, te ha llevado hasta aquí y ahora lo tenemos que integrar. Ahora sí que no lo podemos escupir y rechazar. Es que es un problema cuando uno quiere crecer y desprecia aquello que tiene que cambiar para crecer. O sea, es todo un problema pensar el crecimiento como esto no sirve, sirve esto. Porque eso que no sirve me trajo hasta acá, sea lo que sea. O sea, y estamos en lo mismo del principio, ¿no? Cuando yo rechazo algo mío, son mis padres hablándome. Ningún niño habla mal de sí si no se lo hubieran enseñado, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de algún error, de algún mecanismo de defensa, de algo que ya no le sirve o que no sirve, primero por algo está. O sea, eso es mío también, es parte mía también, por algo está en la casa que soy. Y después, para cambiarlo, justamente necesito reconocerle su importancia. Nosotros estamos muy acostumbrados, incluso como cultura, estamos muy acostumbrados a, como método de cambio, a descartar lo que queremos cambiar. Lo cual constituye un problema enorme, porque siempre que vemos algo que queremos cambiar, nos parece que está mal, y entonces terminamos rechazándonos los unos a los otros y los unos a cada uno. Bueno, nosotros no vamos por ahí. ¿Tiene alguna función el silencio a la hora de poder desactivar los mecanismos de defensa? ¿El qué? ¿El silencio? ¿Tiene alguna función el silencio a la hora de desactivar los mecanismos de defensa? Que te hacemos unas preguntas que... Sí, mándemela antes. Digo, primero, ¿podemos hacer silencio? No es fácil hacer silencio, hacer un poco de silencio, es difícil, ¿eh? La mente habla y 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 habla, ¿eh? Y digo, no es fácil. Por supuesto que el silencio tiene muchas funciones en muchos sentidos porque, bueno, como dice Hugo Mujica, estamos viendo en la formación en teoría 3, hablamos mucho sobre el silencio, sobre todo,
Hicimos un seminario también. Como dice Hugo Mujica, el silencio es la posibilidad de escucha, ¿no? Entonces, uno piensa que el silencio es que no haya nada, y en realidad el silencio es una posibilidad de escuchar. O sea, cuando consigo hacer silencio, aunque sea un poco, puedo escuchar más. Y yo diría, puedo escuchar más en dos sentidos. Puedo escuchar más al otro, a la vida, a lo otro, pero también me puedo escuchar más a mí. Y ahí sí entran los mecanismos de defensa. Recuerden que nosotros trabajamos básicamente con tres mecanismos de defensa. Freud nombró varios, pero nos trabajamos básicamente con tres, ¿no? Que es la negación, la racionalización y la proyección, ¿no? La negación es, se murió tu mejor amigo, ¿te duele? No, no me pasa nada, ¿no? Esto es la negación, ¿no? Niego, se te está cayendo el techo. No, no, no pasa nada, ¿no? Esta es la negación, ¿no? Niego lo que me angustia. La proyección es, seguramente que vos estás enojado conmigo, quizás yo estoy enojado con vos, ¿no? Pero no lo puedo evitar, ¿no? Se lo proyecto al otro, ¿no? La proyección es esta. O quizás yo estoy enojado conmigo, pero se lo proyecto al otro, ¿no? Y la racionalización es lo que decíamos antes, ¿no? Toda una explicación que niega el sentir. El silencio, justamente, si uno puede hacer silencio, uno puede escuchar más profundamente qué le pasa. O sea, ¿qué siento? Estamos tan acostumbrados a juzgar lo que me pasa. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Estamos tan poco acostumbrados a veces a escuchar lo que nos pasa y a respetarlo. Después vemos qué hacemos. No sé, ¿qué hacemos? No sé. Pero primero escuchar y respetar lo que me pasa. O sea, si siento angustia, si siento enojo, si siento miedo, si siento tristeza, pues por algo está mi tristeza ahí, ¿no? Y enseguida me lo explico, enseguida lo quiero cambiar. El silencio sirve justamente para eso, para apaciguar un poquitito el juez que todos tenemos adentro y poder contactar desde otro lugar con lo que nos pasa. Y si no podemos hacer silencio, y si nos damos cuenta de que no podemos hacer silencio, es que estamos en pleno huracán, por ejemplo. Sí, puede ser. Bueno, no darse cuenta que podemos, o sea, darme cuenta que no puedo hacer silencio es un buen dato. O sea, es un buen dato, ¿eh? Una persona que idealiza constantemente a sus padres o a su pareja, o que es también un mecanismo de defensa. Me está llevando de paseo, Rosa, ¿no? Llevando de paseo. Bueno, vamos a pasear por España. No, la idealización no es un mecanismo de defensa. No funciona de la misma manera. La idealización es siempre buscar un padre o una madre. La idealización es siempre buscar un padre o una madre. Buscar eso o que tengo idealizado en la infancia, porque mi papá era maravilloso, o mi mamá era maravillosa, o que me hubiera gustado haber tenido, ¿no? Pero de las dos maneras es buscar un padre y una madre. Ningún adulto busca un ideal, o mejor dicho, lo vamos a hacer mejor porque todos buscamos algún ideal. Cuanto más adulto soy, menos ideal busco. Más me vinculo con la vida real. Pasa que, claro, esto va contra toda la propaganda, ¿no? Porque acá es, si te compras el auto, ya llegaste a la felicidad, o sea, el auto transformado en objeto ideal. Digo, es complejo, ¿no? Porque la cultura nos tira para otro lado, pero bueno, la cultura son muchas cosas también. Bueno, un mecanismo de defensa también puede ser intentar siempre hacer un cierre, ¿no? Sí, también, obvio, obvio. O ir a terapia y solucionar todo. Sí, sí, claro, claro. Tan humano. Oye, es que es tan humano. ¿Habéis visto que ha escrito María Angélica? Hola, María Angélica. María Angélica, no te vi. ¿Cómo estás? Bueno. Mira, pregunta y luego Elisa pregunta otra cosita, ya que estáis por aquí, por supuesto. Dice Muy María bien. Angélica, los mecanismos de defensa son inconscientes y luego dice, ¿pertenecen al inconsciente que se reprime? Los mecanismos de defensa son inconscientes. En realidad, el contenido reprimido en el inconsciente tiene que ver, estoy yéndome al psicoanálisis, ¿eh?
y no soy psicoanalista, así que algún psicoanalista también me puede corregir, pero el contenido inconsciente que se reprime es inconciliable con el yo. O sea, yo no puedo, uno reprime contenido inconsciente, escenas inconscientes, escenas o emociones. O sea, uno reprime aquello que no puede conciliar con el yo. O sea, no lo puedo, no sé dónde ponerlo, ¿no? Por ejemplo, soy niño, tengo 5 años y odio a mi mamá, quiero que se muera. El niño no tiene estructura para soportar esto, lo mete en una caja o en un desván que vamos a llamar inconsciente, ¿sí? O sea, este es el contenido. Los mecanismos de defensa no funcionan así. Los mecanismos de defensa son mecanismos inconscientes. Inconscientes quiero decir porque el sujeto no es que decide voy a negar. ¿Se entiende? O sea, el sujeto no se da cuenta, arma un mecanismo inconsciente que lo defiende. El ejemplo más fácil de entender es si tengo un accidente y me desmayo. O sea, eso es exactamente lo mismo pero puesto en el cuerpo. Los mecanismos de defensa en el psiquismo funcionan igual. Yo no digo me voy a desmayar. Uy, se fue Rosa, ¿no? No le ha gustado nada lo que estaba diciendo. Evidentemente no. Bueno, este también puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Me voy, se me cortó internet. Bueno, el sujeto no dice me voy a desmayar. El sujeto se desmaya. De la misma manera no dice voy a racionalizar, racionaliza. ¿Sí? Y mira, pregunta Elisa, también gracias por escucharnos. ¿Qué diferencia hay entre racionalización y mentalización? Yo no sé si utilizamos mucho eso. Habría que preguntarle. Sí, si nos está escuchando, Elisa es nuestra amiga, si nos está escuchando, que nos aclare qué es mentalización. Por lo menos en la pregunta. Acá volvió Rosa, a ver si la podemos hacer entrar. ¿Sí? O sea, ¿qué sería mentalización? Yo entiendo que lo toma en esto de mentalizarme, ¿no? Pero no sé, vamos a ver si puede contestar y si no la contestamos por ahí. ¿Estás ahí, Rosa, o no? Sí, he vuelto. Yo ahora ya no te veo, pero no importa, te escuchamos. Te has ofendido y te has ido. Sí. ¿Qué pasó? Mira, nos hacen otra pregunta. Dale. ¿Se puede considerar, mira qué bueno, me encanta, el autoengaño o el humor constante como mecanismos de defensa? ¿Quién nos pregunta esto? El grupo este amigo tan simpático que tengo. Bueno. El autoengaño, no sé bien qué sería, porque el autoengaño es como mentira, digo, si me engaño a mí mismo, pero me doy cuenta que me engaño, digo, habría que pensar eso, El humor no es un mecanismo de defensa, el humor, lo dice Freud, muchas veces es la manifestación del inconsciente. O sea, todo chiste, insisto, lo dice Freud, ¿no? Todo chiste tiene algo de verdad. O sea, todo chiste expresa una verdad quizás inconsciente para mí, o sea que yo no termino de asumirla como verdad para mí, o por lo menos una parte, ¿no? De algo que es verdad para mí, que yo lo mismo que antes, ¿no? No puedo meterla en mi yo, o sea, no la puedo conciliar con mi yo, entonces lo digo en forma de chiste, ¿sí? O sea que no es un mecanismo de defensa, es expresión del inconsciente, del contenido inconsciente, ¿sí? Me importa, porque estamos, ¿qué oyentes tenemos, no? ¿Qué gente que nos sigue? Porque son preguntas bien finitas. Vuelvo a decir, una cosa es el contenido inconsciente, otra cosa son los mecanismos de defensa, que son inconscientes. Son cosas diferentes, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, tengo duda legítima. Yo qué sé, me cuesta tener conversaciones, a lo mejor de las emociones, ¿no? Y entonces me pongo a hablar con alguien y empiezo a verla triste, yo qué sé, me llora, no sé qué hacer, me pongo nerviosa, a mí esas cosas no me gustan, y me pongo a hacer chistes, tiro por aquí, para ver, te he contado aquella vez que... para no meterme en la emocionalidad con esa persona. ¿Estaría defendiéndome? ¿Estaría huyendo? Te estás defendiendo de algo que estás proyectando. O sea, cuando vos la ves triste, te muestra tu tristeza. Y esa tristeza que vos no podés ver en vos, la ves en ella y no solamente ves la de ella, le metés la tuya. O sea, es tu tristeza la que no querés ver, no la de ella. Lo que pasa es que el otro viene y porque si fuera solo la de ella, bueno, no sé, la ayudo, no la ayudo, me voy, me quedo, no sé, la abrazo. Si fuera la de ella, si no me tocara,
No. La mía que no acepto, que no acepto en el sentido de que no asumo como mía, la mía que niego de alguna manera, la mía que, la mía que no puedo conciliar con el yo, la pongo en ella a través de un mecanismo de defensa que es la proyección. Y después hago un chiste para no verla. O digo lo que sea para no verla. ¿Se entiende? Sí, sí. Acá está Elisa. A ver, ¿qué dice Elisa? Dice, creo mucho que es necesario el proceso de mentalización como el modo de comprender emociones, de no sentirlas, a lo mejor de comprender lo que quieren. Bueno, qué interesante, casi que la estaríamos por invitar a que participe. Lo de comprender emociones es muy complejo. A ver, porque nosotros, o por lo menos desde la mirada de las escenas matrices, las emociones uno puede entender una parte, otra parte no. Y otra parte no quiere decir otra parte no es posible entenderla. No sé bien desde dónde nos escribe Elisa, pero digo, eh, en nuestra mirada, escenas matrices, ¿no? Humanística, a diferencia de la mirada predominante, por ejemplo, en España, que es la mirada cognitiva o cognitiva-conductual, digo, a diferencia, si diferenciamos escenas matrices o las miradas humanísticas en general con las miradas más cognitivas, para la mirada humanística y sobre todo para escenas matrices, lo fundamental del sujeto es la emoción. Mientras que para la mirada cognitiva, lo fundamental del sujeto es la cognición, o sea, es la mente. Entonces, sí, si yo me ubico en el lugar de un cognitivo, por supuesto que voy a intentar comprender las emociones para después, y acá uso una palabra que yo jamás uso, gestionarlas. Que es una palabra de hace unos pocos años, antes no se decía gestionar, ¿no? Que es como tratar de ordenar, ¿no? Nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros pensamos que en la emoción algo se puede comprender, pero sobre todo la emoción es lo que me vincula con la vida. Y cuando algo está desordenado, porque obviamente muchas veces sentimos de más, bueno, esto tiene que ver con nuestra historia y allá vamos a sanarlo, ¿sí? Pero no hablamos de gestionar las emociones, sino de saber de dónde vienen y ubicarlas donde corresponde. ¿Se entiende? Porque además, intentando comprenderlas, muchas veces se extinguen, se distorsionan, me lío. Sí, sí, es como que debe explicar el amor, o como que debe explicar el mar. Cuando lo expliqué completamente, no es. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que un adulto saludable no tiene mecanismos de defensa? Eh, cuanto más saludables somos, sí, más diluidos están los mecanismos de defensa. Cuanto más saludables somos, más diluidos se encuentran los mecanismos de defensa. Porque justamente cuanto más saludables somos, más sabemos poner límite a lo que necesitamos poner límite y más sabemos abrirnos a lo que necesitamos abrirnos. Entonces no necesitamos defendernos. Aprendemos a poner límites. Y cuando hace falta defenderse de algo, no es un mecanismo inconsciente, es una decisión del sujeto. Sí, O sea, que es una forma de notar si los estoy sanando. Sí, claro. En realidad, digo, hay una forma bastante simple de ver cuán sano soy, no me gusta mucho, pero bueno, que es cuán cómodo estoy en la vida, ¿no? Si en mi vida más o menos estoy cómodo y más o menos disfruto de lo que hago y de la gente con la que comparto y de mis actividades y bueno, si estoy, pero cómodo en el sentido profundo, ¿no? No cómodo en que nadie me toque nada, cómodo con las vicisitudes de la vida y con lo que sucede en una vida humana más o menos normal. Nosotros aspiramos mucho a la normalidad, ¿no? A una vida saludable. Una vida saludable es una vida relativamente normal. A Una vida medida así. de que vamos, a medida de que vamos desactivando los mecanismos de defensa, ¿hay que pagar muchos precios? Y crecer tiene precios, sí, claro. Crecer tiene un montón de precios. Se vuelve al ejemplito de la guitarra, ¿no? Este, eh,
no quiero tocar guitarra, pero por la educación, por la familia y todo, ¿no? Hago el mecanismo de negación. ¿Te gusta la guitarra? No. Voy desarmando eso, ¿no? O el mecanismo de racionalización, ¿no? Sí, bueno, me gusta, pero en realidad, ¿no? El 85% de la gente que toca la guitarra, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que voy sanando, el deseo de tocar la guitarra se va haciendo más presente. Los mecanismos de defensa se van como eh, disolviendo de a poco y el deseo de tocar la guitarra aparece más presente. Esto, si yo lo escucho, va a tener efectos en mis decisiones. Quizás el fin de semana no lo paso con mi pareja todo el fin de semana. Me voy el sábado a la tarde a un curso de guitarra. Quizás a mi pareja no le gusta porque hace 10 años que pasamos el fin de semana juntos. Quizás ahí hay un conflicto que antes, entre comillas, no había. No había con mi pareja, lo tenía conmigo, ¿no? Entonces digo, bueno, va pasando eso y empiezo, claro que uno paga impuestos ahí, ¿no? Porque hay un conflicto, quizás hay una discusión, quizás hay un reacomodamiento de la pareja. Y si es mira, me hiciste acordar a algo que ahora voy a contar. Si es muy profundo el desencuentro, y bueno, quizás el desencuentro profundo. Me hiciste acordar que cuando yo empecé a estudiar psicología, tenía 35 años, ¿no? Y yo era director de orquesta, dirigía orquestas. Y vivía en pareja hacía poco tiempo, pero vivía en pareja. Teníamos varios desencuentros. Pero en un momento del desencuentro, cuando yo empecé a estudiar psicología y me puse a estudiar psicología, iba todos los días a la facultad, mi pareja me dijo, mirá, yo cuando te conocí vos no hacías esta vida, ¿no? Y la verdad que tenía razón, ¿no? Bueno, por eso, pero y por muchas otras cosas, finalmente nos separamos, ¿no? Pero digo, no importa, no era el punto. El punto es que, obviamente, si los mecanismos de defensa están instalados muy rígidamente en mí, tengo un tipo de vida. Y si los mecanismos de defensa se van diluyendo, bueno, mi vida cambia, ¿no? Ese es el proceso de crecimiento. Y entonces se sufre un reacomodamiento en muchos órdenes, por supuesto que sí. ¿Qué pasa con los mecanismos de defensa en un taller de escenas matrices cuando vamos a trabajar en el campo? Pasa de todo. Los queremos a los mecanismos de defensa. Cuando se trabaja en las escenas en donde aparece con claridad un mecanismo de defensa y aparece con claridad eh, la importancia que tiene este mecanismo de defensa en la vida del sujeto, digo, cuando se trabaja la escena hasta el final, que nunca es un taller, ¿no? Las escenas se van trabajando por talleres también. El sujeto adulto, el adulto, honra el mecanismo de defensa y lo abraza, lo incorpora. Y eso, sucede algo muy bello, que el mecanismo de defensa también está agotado. Porque el mecanismo de defensa está rígido defendiendo. O sea, también se agota. ¿No? Por eso nosotros utilizamos para el mecanismo de defensa, nunca utilizamos la palabra vencer al mecanismo de defensa o sacar al mecanismo de defensa, no. La palabra que utilizamos es disolver al mecanismo de defensa. Porque el mecanismo de defensa, que está muy rígido, a medida que uno lo va disolviendo, llora. O sea, se disuelve y como el agua, o sea, se pone a llorar. Y esto lo disuelve. Hay un librito que ustedes conocerán, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, que es un libro casi para niños, pero que tiene una profunda enseñanza, porque es el caballero que tiene una armadura que después empieza a llorar y no puede parar de llorar. El mecanismo de defensa es esto, ¿no? Es sacarme el traje que me salvó, pero que hoy me separa de todo. Qué bello libro. Justo lo estoy viendo detrás de vosotros Sí, es muy lindo ese libro. Sí. Y si alguien no lo leyó, léalo porque se lee en una tarde. ¿Eh? Es muy chiquito, sí. Bueno. Cuando se dicen generalizaciones, ¿no? Nos preguntan, como, bueno, es que todo el mundo piensa esto, todo el mundo hace esto, bueno, ya sabes, es que la vida es así y tal, y nos preguntan si eso es un mecanismo de defensa o es otra cosa. No, cuando decimos todos o nadie, son siempre mamá y papá. Todos o nadie son siempre mamá y papá. Porque mirá que hay 6.000 millones de personas, ¿no? Como para pensar que todos hacen algo o todos hacen otra cosa. O nadie lo hace. Todos o nadie es siempre mamá y papá. Esto es, pero 100% de las veces. Es una justificación para, no solo es mamá y papá, es una justificación para quedarte juntito de ellos. Exactamente, tal cual, exactamente. Ujú. La vida es mucho más compleja, mucho más compleja.
¿Qué relación hay entre la disociación y los mecanismos de defensa clásicos? La disociación también es un mecanismo de defensa, o mejor, sí. Lo que pasa que para mí es todavía un punto más fisiológico casi la disociación. La disociación bueno, la disociación pasa mucho en el abuso sexual, ¿no? En el abuso sexual infantil. La persona se disocia, evidentemente como una manera de defenderse de lo que está viviendo, ¿no? Y es como un mecanismo, sí, digo que es todavía más profundo en el sentido que o que no solamente toma el psiquismo, en el sentido que es casi como el desmayo, ¿no? Digo, porque es casi que esa parte que está siendo abusada, tomo este ejemplo porque es el más frecuente, esta parte está siendo abusada casi como que no soy yo, ¿no? Entonces, evidentemente en ese sentido el mecanismo de disociación es un mecanismo de defensa que aparece en momentos extremos, ¿no? Es extraordinaria la sabiduría del cuerpo y del psiquismo del ser humano, ¿no? Como siempre tiende a lo más saludable según dentro de la situación que está viviendo. O sea, la confianza profunda en la búsqueda inalterable de salud del ser humano me permite, incluso en lo peor que uno puede imaginar, tratar de entender por qué el sujeto lleva a cabo ese movimiento. Y cuando uno empieza a tirar del hilo, siempre sosteniendo la confianza en que en el mundo en el que vive esto que está haciendo es lo mejor que puede hacer, inmediatamente llega a escenas siempre de la infancia que me explican por qué este sujeto hoy hace esto que está haciendo. Es arduo y maravilloso trabajo. De hecho, hay gente que, fíjate hasta dónde llega la salud, que lo recuerda de repente con 25 o 30 años. Sí, sí. ah, Me ha porque pasado, me ha pasado. Me ha pasado con una paciente que a los 40 años un día vino muy conmovida a la sesión. Dice, me acordé de un abuso. Y me lo relató. no lo dimensionó, sino que se acordó de repente. No, se acordó. Se acordó y me lo relató de principio a fin como si lo estuviera viendo y hasta el minuto antes de que se acordaran no tenía noticias de eso. Bueno, tal cual. Uh-huh. Bueno, pues Bueno, damos por estamos, ¿no? finalizada. Sí. No se cierra nada, pero podemos dar por finalizada la charla. Tenemos la pregunta que les mandé hace 10 minutos antes de... Solamente vamos a ponerla acá y vamos a decir porque vamos a honrar, creo que se llama José, ¿no? ¿Nuestro amigo o no? Sí. Sí. ¿La tenemos por ahí? Solamente para decir y honrar la pregunta de José y decirle a José que a la vez nos causó mucho interés y muchas ganas y un terror muy particular. Dale, decí la pregunta, Diana, o Rosa, si la tienen ahí. ¿Se animarían a hacer una charla sobre salud en la política desde la mirada de las escenas matrices? Bueno, gracias, José. Bueno, me parece un temazo. Lo vamos a pensar, ¿sí? Lo vamos a pensar. Me parece un temazo. Bueno, acá nos siguen llegando preguntas, pero ya tenemos que dejar por hoy, ¿sí? Ya tenemos que dejar por hoy. Bueno, nos vamos, ¿no? El próximo día nos toca un temazo, la locura. ¿La locura la semana que viene? Sí. Pero bueno. ¿qué nos tomamos cuando elegimos los temas, Rosa? Porque algo nos tomamos y que ahora yo me arrepiento totalmente. De caña y caña, ya está. Bueno, este sábado talleres en Barcelona, ¿sí? Quienes están en Barcelona los esperamos. El lunes taller en Coruña. ¿Y qué más tenemos? El sábado y domingo que viene, eso. Para los terapeutas que tengan ganas de tener una pequeña introducción a lo que es la mirada de las escenas matrices, en Madrid, el sábado 1 y el domingo 2, hacemos una doble jornada, el sábado de 10 a 20, ¿no? O a 20:30, y el domingo de 10 a 13, si no me equivoco, o a 14, ya después me Sala Edén, en Lavapiés, en la playa Hermosa. Exactamente. Bueno. Claros que la semana que viene ya es 8:30. Exactamente. Voy yo a conectar y estoy yo aquí sola 1 hora esperando. Que me lo podéis hacer.
Bueno, no sé, prepárate algo para la horita, Diana, así llegamos. Sí, 8:30 de España, en Argentina no cambia el horario, así que es en el mismo horario de Argentina, ¿sí? No me retes que me estoy preparando, estoy estudiando un tema de adicción a las IAs, a las inteligencias artificiales. Estoy ahí Bueno, ahí vamos, ahí vamos. una charla porque veo Muy bien. muchísimo. Oye, Bueno. temporada Diana tiene una relación con la IA intensa. Bueno, ahí vamos. Bueno, que pasen lindo, les mando muchos abrazos y abrazos para todos los que nos acompañan. Que estén muy bien, buena semana. Adiós. Adiós.